Hey, Plátano Tech, bienvenidos una vez más chicos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta grandiosa guía donde les voy a mostrar cómo ustedes pueden obtener o actualizar a la última versión de Windows. Dígase si estamos en Windows 10 y nuestra computadora, por así decirlo, hay algunos requisitos que dice que no lo cumple cuando en realidad sí lo cumple. Pues en esta ocasión te voy a enseñar cómo tú puedes actualizar hasta Windows 11 de una forma bastante sencilla y rápida, y más adelante te voy a mostrar pues los requisitos y lo demás que tú vas a utilizar, que necesitas sí o sí para poder actualizar hasta Windows 11. También recuerda que si es la primera vez que te pasa por el canal, como no, de darle me gusta, comentar, activar esa campanita, suscribirte al mismo si no lo está, y seguir apoyando este canal para seguirte trayendo este tipo de contenido y mucho más. Pues bien, una vez dicho esto, vamos con la intro y comenzamos con la guía. Pues bien, lo primero que necesitamos es descargar esta aplicación que tenemos por acá. Es lo primero que vamos a hacer. Esto nos va a servir para comprobar si nuestro equipo es totalmente compatible o no con Windows 11. Una vez ustedes lo descargan, proceden a su instalación y van a abrir la aplicación. Entonces ya una vez ustedes abren la aplicación, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Como ustedes pueden ver acá, aquí esta aplicación le ofrece información sobre su dispositivo, que necesita y cosas así por el estilo, y sugerencia. Entonces, para comprobar si cumplen con todos los requisitos para instalar Windows 11, simplemente le dan donde dice comprobar ahora. Ahí le va a arrojar todos los resultados, con cuáles cumple y con cuáles no cumple. Simplemente tienen que esperar a que la aplicación pues ¿cómo se dice? Supervisa su computador o su ordenador, y ahí le va a decir si cumplen con los requisitos o no. Una vez esta aplicación le arroje los resultados, pues ya ustedes van a saber. Esto es en caso de que usted no sepa si su computador cumple con todos los requisitos o no. Simple y llanamente con todo eso. Pues después, por lo contrario, ustedes pueden instalar su computador. Ojo, pueden instalar Windows sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Para aquellas personas que tienen pues a lo mejor un PC que no cumple con ningún requisito, es de eso que se trata esta guía, donde le vamos a mostrar cómo hacerle un bypass para poder sobrepasar pues todos estos requisitos y poder instalar Windows 11 sin ningún problema. Entonces ya una vez te han comprobado que no cumplen con ningún requisito, o si ya lo sabían, vamos a proceder entonces con lo que sigue, ¿no? Entonces esto lo vamos a cerrar por acá, esto también. Ya, entonces el siguiente paso sería irnos para acá en este enlace que se lo voy a estar dejando en la descripción, donde van a proceder a descargar una imagen de Windows 11. Como ustedes pueden ver, en este caso sería esta opción de acá. Le van a dar en seleccionar Windows 11 edición múltiple. Luego le van a dar en descargar. Aquí le va a arrojar otra ventana donde ustedes van a poder proceder a elegir su idioma. Y en ese caso ustedes eligen su idioma y le dan en confirmar. Entonces le va a arrojar la siguiente opción, donde ustedes van a proceder a dar en descargar. Como ustedes pueden ver ahí, dice que ese avance solamente va a ser válido por 24 horas. Le dan en descargar y listo. Ya una vez ustedes tienen todo eso, van a necesitar descargar otro documento que les voy a estar dejando en la descripción, que sería este. Entonces ustedes van a abrir este documento. Obviamente lo tienen que abrir como administrador. Una vez ustedes lo descarguen, le van a dar en ejecutar como administrador. Van a esperar que esto se ejecute. Eso simplemente lo que va a realizar es un bypass de todo, por así por decirlo. Entonces le podemos dar en cualquier tecla para continuar y listo. Ya con esto vamos a proceder entonces acá. Le vamos a dar clic y le vamos a dar donde dice montar, y le vamos a dar donde dice abrir. Una vez ustedes le dan en abrir y montar, lo que vamos a hacer es a proceder a darle al ejecutador. Le vamos a dar en que sí. Él va a realizar todas las comprobaciones y va a proceder pues a instalar aquí, como ustedes pueden ver,
en computadora no soportada. Pues simplemente con esta nueva actualización, porque hay varias actualizaciones de años posteriores que ya no estaban funcionando, pero con esta debería de funcionarle correctamente en el 2023 hacer este bypass en computadora no soportada. Simplemente vamos a esperar el proceso y vamos a seguir pues todos los pasos hasta completar completamente la actualización, o mejor dicho, la mejora eh, hacia Windows 11 desde Windows 10. Pues simplemente eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a esperar a que transcurra todo el proceso y vamos a regresar en un momento. Pues bien, como ustedes pueden ver, aquí vamos a tener la primera pantalla. Simplemente le vamos a dar en siguiente y vamos a esperar a que busque actualizaciones y demás por el estilo. Esto puede tardar un momento dependiendo pues de nuestro internet. Así que vamos a esperar a que nos arroje la siguiente pantalla. Pues bien, ya aquí no arroja lo que son los términos y condiciones de uso, simplemente le vamos a dar en aceptar y vamos a proceder con el upgrade. Vamos a darle en aceptar. Aquí nos da opción de mantener archivo, configuración y aplicaciones. Obviamente vamos a seguir con esta, le vamos a dar en siguiente. Aquí nos va a decir que esperemos un momento. Aquí ya empieza a buscar las actualizaciones, entonces ya aquí sí tenemos que esperar, porque esto sí que puede tardar bastante dependiendo pues obviamente de la conexión a nuestro internet. Así que ya ustedes saben, vamos a esperar un momentito y regresamos luego. Pues como ustedes pueden ver, ya aquí ha cumplido o completado el proceso de comprobación y está viendo que todo esté listo para proceder a instalar. Y como ustedes pueden ver, esto puede tardar unos minutos en lo que hacen las comprobaciones, así que no vamos a esperar como siempre. Esto es lo que vamos a hacer más en todo el transcurso del video, comprobar hasta ver que todo se realice correctamente, ¿no? Ya al principio yo pues le mostré cómo funcionaba todo y demás. Así que si ustedes no cumplen con algunos de estos requisitos, pues esta sería la forma que yo encuentro más factible y que puede funcionar al 100%. Así que ya ustedes saben, cualquier duda o algún error que se le haya presentado, pues ustedes no pueden dudar en preguntar. Para eso estamos. Así que ahí está la caja de comentarios y nos podemos ayudar uno con otro. Yo a usted a su compañero, es decir, a las demás personas que vengan por esto mismo y que pregunten, ¿no? Tan sencillo como eso, así que no hay ninguna perdedera de tiempo, ¿no? Tienen que estarse al tanto para que puedan ayudar uno con otro y sobre todo leer y ver el video completamente para que no haya duda ni que se pierda, ¿no? Durante la guía. Entonces, ya una vez todo se ha preparado y está listo para proceder, lo primero que nos dice es que tenemos que tener nuestra computadora conectada pues a la energía, ¿no? Tiene que estar enchufada, pues simplemente eso, esta no lo está, pero vamos a proceder a eso. Aparte de eso, como ustedes pueden ver, la edición que se nos va a instalar obviamente es la misma que ya trae de por sí nuestro dispositivo. En este caso, esta computadora donde estoy realizando esta guía o tutorial para ustedes tiene Windows 10 Home, por lo que se me va a instalar o actualizar a Windows 11 Home y se van a mantener algunas que otras aplicaciones. Simplemente le vamos a dar en proceder a instalar y vamos a seguir todo.
Pues bien, señores, una vez ya nuestro sistema operativo se ha actualizado, ya lo que obtendríamos sería esto, como ustedes pueden ver, Windows 11 totalmente plain, limpio. Ya aquí ustedes lo tienen y han podido actualizar pues a la última versión, pues como ustedes vieron, tomando en cuenta este tutorial, y que como le digo, dependiendo nuestro internet, nuestro dispositivo, el procesador y demás y memoria RAM, pues va a tardar o no. Pero ya una vez pues instalamos todo esto, está todo ready y listo para usar. Ustedes pueden ya a gusto pues disfrutar de la última novedades que nos trae pues Windows 11. Si nos vamos a configuración, podemos comprobar y ver lo demás. Entonces ahí ya vamos a poder disfrutar sí o sí de Windows 11. Como ustedes pueden ver, no hay muchas cosas pues de qué hablar, ¿no? Si nos vamos acerca de, que no lo veo aquí, vamos a ver que ha cambiado el menú, información del dispositivo. Pues ahí nos va a brindar pues todo, como ustedes pueden ver. Tenemos las especificaciones de nuestro equipo, vínculos relacionados. Entonces aquí tenemos Windows 11 versión 22, se instaló bla 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 y así por el estilo. Pues ya como ustedes pueden ver, está todo listo para utilizar. Ya ustedes lo configuran a su gusto, y pues por aquí estaríamos dejándonos esta guía, que la verdad espero que le funcione a mucho. La vamos a tratar de tener actualizada día a día para que ustedes vean pues las diferentes novedades que nos trae pues Windows 11, ¿no? Como ustedes pueden ver. Entonces aquí tenemos diferentes opciones y demás. Entonces ya ahí eso ustedes lo configuran a su gusto, ¿no? Entonces esto sería todo, chicos. La verdad espero que esta guía, como les dije, sí funcione, y si fue así, recuerda darle me gusta, comentar, suscribirte al canal si no lo está, y seguir apoyando el mismo para seguirte trayendo este tipo de contenido y mucho más. Creo que esto sería todo. Planeta Tech, hasta la próxima.